amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados, donde repasaremos lo que aconteció durante los últimos 5 días previos a nivel global y local, y también lo que queda para el resto de esta semana. Semana donde vimos alta volatilidad en el mercado global, tanto en acciones como en bonos. En el caso de la primera clase de activos se dio un rebote importante, luego de una semana previa bastante negativa. De hecho, esto fue hasta prácticamente lunes y martes, donde finalmente Trump anuncia una suspensión temporal en la aplicación de los aranceles recíprocos a todos los países con excepción de China. Tenemos el detalle más adelante, y eso permitió que el índice global de acciones rebotara durante la semana al cierre del viernes 3,49%. La renta fija global, esto explicado en parte por la variabilidad de las tasas, un alza en los papeles de mayor duración y también una ampliación de los spreads de índices corporativos, muestra que termina la semana con una pérdida de 0,44%. En el caso de los commodities, un rebote de 1,89%. En general, los que se denominan más de refugio son los que lideran las ganancias. El dólar extiende su pérdida en relación a las monedas tanto de países desarrollados como emergentes, aunque más marcada en el caso del primer grupo. Y en el caso de los activos locales se da un retroceso en el IPSA, el caso de la renta fija local prácticamente plana, y el peso chileno muestra una apreciación en el margen. En el panel inferior podemos ver la evolución de los índices, en el caso azul de la renta variable internacional, que acumula en el año una pérdida de menos 5,62%, la renta fija positiva, los commodities también, y el dólar a nivel global que se deprecia en lo que va del año. Si vemos el detalle en la parte accionaria por región, destaca Estados Unidos, que había sido la bolsa o el conjunto de índices bursátiles más castigados, muestra un rebote en el caso de las empresas denominadas Large Cap de 5,73%, Europa también positivo, 1,7%, y en el caso de Asia emergente en particular, China muestra un retroceso de 4,95% durante la semana. Por el lado de la renta fija, prácticamente todas las subestrategias muestran pérdidas. En el caso global, donde domina la deuda soberana, 0,44%, los índices de investment grade de mercados desarrollados, menos 1,01%, en el caso de emergentes, menos 2,62%, y finalmente la deuda high yield, menos 0,59%, al igual que en el caso de emergentes, menos 2,16%. Por el lado de, tenemos las monedas, vemos que hay una apreciación de estas contra el dólar. Destaca en la parte de países desarrollados el euro, también el franco suizo, el yen en Japón, a diferencia de las que están más ligadas a commodities como el dólar en Australia, que pierde 3,93%, mientras que en el caso de los mercados emergentes vemos ahí esa tendencia en negativo. En el caso del dólar sigue esta tendencia a la baja en general. Por el lado de los commodities, vemos un rebote en general por el lado de los metales preciosos. En el caso del petróleo, sigue estando bastante golpeado en relación a lo que había sido su comportamiento en los años previos. Llegó a transar incluso bajo $60 el barril. Si nos enfocamos ahora en las principales noticias de la semana, destacamos esta suspensión temporal que anuncia el presidente Trump de la imposición de aranceles recíprocos a todos los países con excepción de China. Esta pausa sería por 90 días. Acá en la derecha aparece el texto que publica en su red social, donde destacamos que, en palabras del presidente de Estados Unidos, China ha mostrado a los mercados mundiales que obviamente no está dispuesto a ceder, y por lo tanto Estados Unidos estaría dispuesto a aumentar este arancel recíproco a 125%. Podemos ver en el gráfico de la izquierda la evolución del arancel que aplica Estados Unidos a China y viceversa. En el caso
del primero vemos que se ubica en torno a 134%, en el segundo 147%. Adicionalmente, y esto fue el respiro y la principal razón en el rebote de los mercados, de acuerdo a la administración Trump, 75 países habrían llamado a representantes de los Estados Unidos para buscar una solución en términos de la política comercial. Y en ese sentido, el presidente autorizó una pausa de 90 días y, en este caso, rebajar los aranceles recíprocos a el 10%, el cual tomó efecto inmediato. Abajo aparece el estudio actualizado del Peterson Institute, un centro de pensamiento económico, donde tomando solamente el impacto de este arancel de 10% que está aplicando Estados Unidos a sus socios comerciales, ve un efecto negativo en el PIB en Estados Unidos de 0,4%, en el flujo de capital, o el stock de capital, mejor dicho, también 0,4%. No hay un impacto inmediato en los salarios preimpuestos, pero sí una pérdida de empleo o de horas de empleo equivalente. Si vemos cuál es el grueso o el total de bienes que estarían sujetos a estos aranceles de ida y de vuelta, ya prácticamente llegamos al 100% de las exportaciones desde China a Estados Unidos estarían con esta fijación de arancel por sobre el 100% que mostramos en la lámina anterior. Así que en el neto, positivo por el lado de hacer una suspensión temporal de 90 días. Adicionalmente se suma el fin de semana también una suspensión temporal a productos relacionados a tecnología que se importan desde China a Estados Unidos, lo cual beneficia principalmente a la fabricación de productos de Apple, entre otras empresas. Y por último, este 10% que quedaría como mínimo para el resto de los países que comercian con Estados Unidos, esperando en estos 90 días llegar a algunas concesiones y que finalmente se destrabe esta guerra comercial con el resto del mundo. Si vamos a la segunda noticia de la semana, los datos macro que han quedado algo de lado con esta retórica arancelaria. Sí nos está mostrando hasta ahora noticias en el relativo positivas. Es el caso de la inflación en Estados Unidos, que para el mes de marzo se ubica en menos 0,1%, específicamente fue menos 0,05%, haciendo el redondeo, queda en menos 0,1%. Esto está abajo lo que esperaba el mercado, y si vemos la evolución en 12 meses, que está en el gráfico de la izquierda, vemos que la inflación completa, la que se denomina headline, acumula 2,4% al mes de marzo, mientras que la inflación core, la que elimina la fluctuación de los precios de alimentos y también de energía, acumula 2,8% en el mismo mes. Si vemos el detalle, a la derecha en la tabla se puede apreciar que en el mes la inflación headline fue negativa, en el caso de la inflación core levemente positiva, 0,06%. Ahí obviamente el caso de energía arrastra a la baja la medición del mes, esto en línea con una caída en los precios de los combustibles y de energía. Adicionalmente, cuando vemos la inflación de servicios, esto muestra también algo de pausa, una buena noticia, acumula en marzo 0,18% de avance. Y cuando vamos a la inflación supercore, que es la que supuestamente está mirando más de cerca la Reserva Federal, esta anota en el mes de marzo menos 0,24% y en 6 meses anualizado al mes de marzo 3,25%. Así que relativamente positivo. Sin embargo, cuando vamos a lo que está esperando el mercado para los próximos 2 años, 5 y 10, acá podemos apreciar en el gráfico de la izquierda los denominados break-even de inflación. Es la diferencia en los bonos del Tesoro americano en dólares nominales versus los que se reajustan por la inflación. La diferencia uno la puede asociar a la inflación esperada. En términos anualizados para los próximos 2 años, el mercado está descontando que esta alcanzaría 3,2%, bastante por encima de lo que es el target del Banco Central, y sigue subiendo en el margen con los fundamentos de que los aranceles traerán inflación importada a una buena parte de la canasta de consumo en Estados Unidos.
Adicionalmente, si vemos a plazos más largos, a 10 años, promedio anual, el mercado descuenta a estos precios una inflación de 2,24%. Si vemos en la derecha, está la evolución de los últimos 15 años de la inflación forward que espera el mercado en 5 años más para los 5 años subsiguientes. En este caso, estaríamos hablando de la inflación promedio anual, la línea azul, que estaría esperando el mercado desde el año 2030 al año 2035 y que hoy se ubica en 2,36%. Acá está también la evolución de los precios del petróleo, que no siempre, pero muchas veces guardan una relación en la dirección y el movimiento de las expectativas de inflación. Y por último, aparece en gris una línea que muestra un salto significativo en la encuesta que realiza y publica la Universidad de Michigan, la encuesta del consumidor, donde una de las preguntas que realiza es cuál es la inflación que espera el conjunto de encuestados para promedio los próximos 5 a 10 años. O sea, casi un traslape con esta inflación forward de 5 en 5 que se ve en la línea azul y se ve claramente un desmarque significativo. Obviamente en la línea azul hay inversión comprometida, hay traders que están comprando y vendiendo bonos en dólares y reajustados en inflación, mientras que en la línea gris es solamente una encuesta, pero vale la pena destacar este salto y divergencia versus los precios financieros. Tercera noticia de la semana, la inflación en el caso de Chile, el cual da señales relativamente positivas, dado que la inflación del mes de marzo se ubica en 0,5%, en línea con lo que estaba esperando el mercado, levemente bajo lo que esperaba nuestro equipo macro, que era de 0,6%. Ahí destacado en amarillo aparece que el factor principal de la inflación de marzo, como es tradición, es la división de educación. Aquí abajo a la derecha, en la tabla donde vemos las variaciones de incidencia por división, la inflación del mes en educación fue de 4,9% y si eso se traduce a incidencia fue de 0,2%. Adicionalmente, en la parte destacada de presiones al alza está la primera división, alimentos y bebidas no alcohólicas, con una inflación en el mes de 1,2% y que hoy por hoy es la división que tiene el mayor peso dentro de la canasta de consumo, que sigue el INE con 22%. Arriba, a la derecha, aparece la evolución de la expectativa de inflación que tienen tanto los economistas como los traders encuestados por el Banco Central versus la inflación efectiva en los últimos 12 meses, que acumula ese 3,7% en la parte core. Eso es en relación a la inflación, tanto en Estados Unidos como en el caso de Chile. Ya partió la temporada de resultados corporativos para el primer trimestre del año 2025. En Estados Unidos, la semana pasada reportan los principales bancos, entre ellos JP Morgan, que muestra en general buenos números, como fue el grueso de la banca, con un salto de doble dígito en las utilidades por acción. También se destaca la constitución de mayores reservas ante un escenario macroeconómico que se ve más desafiante. Esto es lo que es de común denominador en las diferentes conferencias o informes de inversionistas que publican los bancos que han reportado hasta ahora. Esta semana se suma Goldman, que en diferentes segmentos de negocio también destacan por los buenos resultados. Y para el resto de la semana, principalmente mañana, tendremos también en el sector financiero empresas como Bank of America, Citigroup, PNC, dentro de lo que es la banca. Después, el día miércoles, grandes conglomerados de tecnología como ASML, que está listado en Holanda. Aparecen ya algunas empresas relacionadas a REITs y bancos regionales como US Bancorp. El día jueves, en los destacados, tecnología nuevamente, TSMC, asset managers como Blackstone. Tendremos también algunos financieros regionales o de nicho, como es el caso de State Street, Charles Schwab, KeyBank y Netflix dentro de las principales compañías reportando, mientras que el día viernes, al igual que en Chile, tenemos feriado en la bolsa y a nivel federal en Estados Unidos. Respecto a las principales variaciones en términos accionarios, vemos que en el caso de Estados Unidos destacan aquellas compañías que estaban muy golpeadas
desde que se empiezan a anunciar los aranceles, la mayoría de ellas relacionados a inteligencia artificial, data centers o energía proveniente principalmente de fuentes de energía nuclear. En este caso tenemos Broadcom, Constellation Energy, Palantir por el lado de tecnología y Nvidia, todas subiendo más de 15% en la semana. Y por el lado negativo destaca CarMax, este conglomerado de compra, venta y financiamiento automotriz. Tuvo resultados que no gustaron al mercado con un outlook relativamente negativo y durante su publicación de resultados el día jueves llega a caer más de 20%. En el caso de la bolsa local, a pesar del rendimiento negativo, destaca Cencosud, Plaza, CCU, Banco de Chile entre las principales compañías al alza, mientras que las que están más ligadas a commodities, principalmente por las noticias que afectan a China, son las que muestran un mayor retroceso, entre ellas CAP y Sokimich. Para esta semana, ¿qué es lo que queda? Destacamos, el día lunes ya vimos los datos de balanza comercial, en el caso de China, se da ahí un salto en las exportaciones de 12%, una caída en las importaciones de 4%. Adicionalmente, la masa monetaria amplia muestra un crecimiento de 7% en el mes de marzo. Tenemos las expectativas de inflación que publica la Fed de Nueva York, donde se nota un número de 3,58% sobre lo que esperaba el consenso de mercado. Para el resto de la semana tendremos producción industrial, en el caso de Estados Unidos, precio de importación y exportación. También tendremos datos sectoriales en China junto con el PIB del primer trimestre. El mercado espera un número cercano a 5,2%. Día miércoles, inflación final en la eurozona para el mes de marzo junto con ventas de retail y producción industrial en el caso de Estados Unidos. Y cerramos la semana el día jueves con decisión de tasas en la eurozona. Se espera un recorte de 25 puntos base. Y también con datos del mercado laboral en Estados Unidos junto con precios e inflación al consumidor en Japón. Eso es lo principal para esta semana. Como siempre, agradecemos que revisen nuestras publicaciones, se conecten a nuestros seminarios, webinars y también que nos sigan en redes sociales. Muchas gracias.